Buen día, mi nombre es Alexandra Cachú. Bienvenidos a una nueva edición de 121% Premium. Y yo, Julio Villanueva, somos agentes inmobiliarios de Century 21 Premium. En este capítulo vamos a tocar un tema muy interesante del rubro inmobiliario. Es la importancia de las tasaciones en los bienes inmuebles. Claro, y para esto tenemos a nuestro amigo, colega y experto en el tema, Gabriel Arévalo. Gabriel es experto tasador con 15 años de experiencia en el rubro. Gabriel, para poder empezar, cuéntanos algo más de ti y de tu experiencia, por favor. Claro que sí. Bueno, en principio agradecerles por la invitación. Gracias a Century 21 Premium, gracias a Alexandra, gracias Julio. Bueno, sí, tengo más de 15 años de experiencia tasando propiedades. He tasado antes, iniciando, tasando para entidades financieras, como casi 8 años. He tasado todo tipo de predios en todos los distritos de Lima, como también a nivel nacional. Y yo creo que esa información, ese análisis constante que realizo hasta la fecha, porque hasta ahora sigo justamente haciendo tasaciones, me permite justamente poder tener pues los números en la cabeza y poder, digamos, hacer una buena tasación y entregar una buena información del valor del mercado actualmente, ¿no? Perfecto, Gabriel. Bueno, habiendo ya calentado un poco el ambiente, vamos al plato fuerte. Vamos a develar con tu ayuda mitos y verdades de las tasaciones inmobiliarias. Ale. Claro, Gabriel, quería consultarte, ¿cuál es la diferencia entre una tasación y una valorización que nosotros decimos los agentes inmobiliarios, que es un ACM, ¿no? El que nosotros normalmente entregamos a los propietarios? Claro que sí. Bueno, mira, en realidad sí es importante conocer la diferencia. La tasación lo realiza un tasador inmobiliario, ¿no? Y la tasación en realidad es una información mucho más amplia, ¿ya? La tasación también, que está realizado por un perito tasador, es por un experto que conoce el mercado, pero que se dedica netamente a tasaciones. En el caso del ACM, pues el ACM en realidad es diferente, porque el ACM sí lo hace un agente inmobiliario como una herramienta justamente que busca para entregar a su cliente. Pero un ACM solamente es, digamos, la información de los números. Por ejemplo, si el agente inmobiliario capta un departamento de 100 metros cuadrados, lo que va a hacer dentro de su entorno, si estamos ubicados en San Miguel, por ejemplo, va a buscar departamentos similares y en base a esa información, digamos, va a promediar. Efectivamente, Gabriel, esa es justamente la labor que nosotros realizamos y eso es lo que le entregamos a los propietarios que están interesados en vender su inmueble. En este caso, ¿qué información puntual tiene una tasación? Claro, mira, la tasación en realidad es mucho más extensa. Es un análisis no solamente del tema numérico, del tema técnico, también contiene temas legales. O sea, ¿qué más tiene? Por ejemplo, lo normal, lo que se solicita para hacer una tasación son los documentos, que viene a ser la partida registrada, la copia literal o certificado literal, el HR y el PU justamente el predio. Entonces, esa información que es analizada va consignada en la tasación. ¿Qué va en la tasación? El nombre de los propietarios, dirección del predio de acuerdo a los documentos, información de las áreas que también se consigna de acuerdo a la documentación. Claro, que es bastante importante, ¿no? Exacto, porque acuérdense que la información que trabajan los tasadores es una información que ya nos entregan a través de los documentos. Claro que en la visita también se puede encontrar otro tipo de datos, otro tipo de información, que de repente se va a colocar también la tasación, pero como una observación, ¿no? Porque de todas maneras la tasación consigna todo lo que se puede ver al momento de la visita. Claro, o sea, es bastante importante y es lo que nosotros tratamos de aterrizar hoy en día con nuestros clientes cuando a veces el precio no es el real del mercado. Entonces nosotros les recomendamos justamente que puedan tratar con un tasador, ¿no? Que es un profesional que realmente le va a aterrizar el precio ideal en este caso. Mira, y Gabriel, cuéntanos, ¿cuáles son los métodos usados en este caso para una tasación inmobiliaria? Claro, mira, los métodos más usados, ya porque hay varios métodos, es el método de comparación o mercado, el método de reposición o costos, y también el otro método que se usa es de renta o alquiler. ¿Ya? Son tres métodos a los cuales se puede llegar a obtener el valor comercial de la propiedad. El método de comparación, pues por su mismo nombre, es que se compara inmuebles similares. Como comenté, en caso del departamento de 100 metros, lo que se busca es que las muestras sean departamentos similares, también de 100 metros, y por ejemplo el departamento tiene 10 años, ascensor directo, con vista a la calle, ubicado en San Miguel, frente a calle, en edificio de repente con áreas comunes, entonces las muestras deben ser similares. Entonces es un comparativo.
Claro, entonces ¿no? siempre puntos importantes, correcto, ¿no? No vamos a decir que no puedes comparar un departamento flat con un dúplex, ¿no? Correcto. Algunas personas quieren comparar quizás una casa con un departamento. En cambio, ustedes se dedican a decirles que no, que efectivamente tienen que ver características específicas, como mencionaste, ¿no? Si tiene ascensor, si tiene cochera, la antigüedad, el piso en el que está, ¿correcto? Exacto, más o menos por ahí. Claro, claro. Entonces Todos los detalles, podríamos ¿no? determinar entonces que todos esos factores van a influir en la determinación del precio del inmueble, definitivamente. Claro, claro que sí influye. O sea, en realidad el análisis que se hace es de acuerdo a las características del predio, físicas como también del entorno, ¿no? Por ejemplo, también tiene que verse si la zona es residencial, es comercial, es industrial, si es una zona urbana, digamos, ya posicionada, o es una zona de expansión urbana. Todo cuenta también de acuerdo a la ubicación del predio, también de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comparar un inmueble aquí en Lima, que ya la ciudad está consolidada, como también una ciudad que fuera en provincia, donde no está consolidada. Entonces, son análisis que se realiza y números que se tienen que determinar bien, viendo todas las características del predio, ¿no? Claro. Perfecto, Gabriel. Mira, algo más. ¿Qué sería en este caso la homologación en las tasaciones y cómo se aplica, ¿no? ¿Podrías indicarnos quizás cuáles son los factores más usados más o menos en esta pregunta? Profundicemos un poquito. Claro, mira, la homologación en realidad es un análisis interesante, ¿no? Que se realiza para poder determinar el valor por metro cuadrado, del cual pues se va a multiplicar por las áreas del predio, ¿no? Digamos que los factores más usados vienen a ser, por ejemplo, ubicación, zonificación, entorno, superficie, antigüedad del predio. Entonces son ciertos factores, pueden haber más también, pueden haber, por ejemplo, vistas, topografía, qué tipo de acabados tiene, ¿no? Y demás tipos de características. Pero esos factores son el análisis que se realiza aplicado a cada valor unitario de mercado de cada predio, para que al final lo que se trata justamente es equiparar y, como su mismo nombre lo dice, pues homologar. O sea, la cuestión es llegar al valor correcto del metro cuadrado para así obtener pues el valor de la propiedad. Claro. En este caso, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el valor comercial y el valor de realización? Claro, eso en realidad es muy buena la pregunta, porque constantemente, o sea, te comento que en mi experiencia, lo que pasa es que siempre me preguntan, digamos, las personas que están en el rubro de bienes raíces, ¿no? Los propietarios también lo hacen. O sea, me preguntan, cuando ven la tasación, ¿qué es valor comercial? ¿Qué es valor de realización? ¿Ya? Y el valor comercial viene a ser el valor total del predio. O sea, es el valor final que el perito ha concluido dentro del análisis, que viene a ser justiprecio, el valor recomendado. Digamos, el valor a partir. Si supongamos la tasación salió por $1 millón, el valor comercial, digamos que ese valor es para comenzar a negociar. Claro, es lo que ya con lo que salimos al mercado a competir, ¿no? Que es lo que es en base a todas las otras propiedades también, digamos, del distrito, que ya ustedes han hecho su trabajo. Entonces es algo que sí, efectivamente los clientes nos piden, porque reciben una tasación y revisan, ¿no? Pero claro, señorita, acá tenemos 2 precios, 3 precios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Claro. Entonces nosotros ahí es donde, en base ya a la experiencia de ustedes, que nosotros también hemos ido aprendiendo con los años en el rubro, les damos cuál es el alcance con lo que tenemos que salir al mercado ya aterrizado y con el cual podemos empezar a negociar y el valor en el que vamos a cerrar, por supuesto, exacto, ¿no? Ya tener un pequeño margen ahí. Exacto, y el valor de realización viene a ser 20% menos del valor comercial. El valor realizable en realidad es el precio mínimo que se puede pedir por la propiedad. Entonces, lo que se le recomienda al propietario, y lo que yo recomiendo siempre, porque también tengo experiencia no solamente siendo como tasador, también veo pues bienes raíces. Entonces mi análisis, mi criterio, aparte también de que ya analizo varias propiedades, es determinando, porque ya conozco más o menos los precios de cierre. Entonces le digo, mira, tu margen parte de $1 millón, volviendo al ejemplo, hasta 800.000, o sea, tienes 20%. Entonces tú sales al mercado con ese precio, pero dentro de ese precio tienes un margen para que puedas negociar. Dependiendo del tiempo que tú quieras vender la propiedad, si lo quieres vender ya, digamos, puede salir con 800.000 y tiene más oportunidades de venta. Entonces, los propietarios, al ser asesorados, los que buscan siempre, digamos, los propietarios es eso, o sea, que le brindes la información adecuada. Entonces, si tú lo asesoras bien, ellos van a ver que en la tasación es una herramienta que ellos pueden optar para hacer
una buena venta en el menor tiempo posible. Y eso es lo que buscamos todos, creo, ¿no? O sea, vender las propiedades en el menor tiempo posible para que los propietarios estén contentos. Que es, ¿no? muy interesante este tema. De verdad me alegra que estés acá y puedas ayudarnos a todos, a nuestros seguidores, por supuesto, a que estén más conscientes de eso y también puedan incluirlo casi siempre a la hora que ellos quieren vender su propiedad, ¿no? Hay muchos que nos siguen y nos siguen haciendo consultas, entonces por eso estamos hoy aquí y vamos sacando en el transcurso del mes un podcast para que nuestros seguidores puedan estar informados. De verdad que es un privilegio tenerte aquí y bueno, ya, mucho, te voy a tener que hacer otra pregunta que quisiera saber. ¿Cómo podemos calcular el valor comercial o en este caso el precio de metro cuadrado de un inmueble, ¿no? ¿Es igual para casas, para departamentos, quizás locales comerciales, industriales, terrenos? Hay diferencias, por supuesto, claro que sí, ¿no? Es diferente. Claro, mira, bueno, para un departamento en realidad haces el método de comparación, ¿no? O sea, comparas entre departamentos similares. Pero en el caso de un local industrial, por ejemplo, lo que tienes que buscar es el valor del terreno. O sea, cuando tú quieres saber el valor comercial de un local industrial, acuérdate que un local industrial viene a ser un predio más amplio, con otro tipo de usos. Y el predio industrial tiene otro tipo de edificaciones, como por ejemplo, tiene obras complementarias, como un patio de maniobra, puedes tener ahí un cisterna, puedes tener un techo, por ejemplo, que es para un almacén, una nave industrial, o diferentes tipos de obras adicionales, ¿no? En realidad. Entonces, esas obras en realidad tienen un costo. Entonces, siendo un poco más técnicos, locales industriales tienen un análisis diferente, justamente, ¿no? A diferencia de un departamento. Un local industrial, por ejemplo, tú tienes que saber el valor del metro cuadrado del terreno para que obtengas el valor del terreno. ¿Ya? Sumado a eso, tienes que sumarle justamente las obras complementarias y también la edificación. Por ejemplo, un local industrial también tiene cerco perimétrico. Un local industrial también tiene patio de maniobras. Un local industrial tiene también almacenes, tiene cisternas y tiene más tipo de obras adicionales. Exacto. Entonces, por ejemplo, los locales industriales tú no vas a encontrar similares. O sea, cada uno tiene diferentes tipos de características. ¿Por qué? Porque cada tipo de local tiene diferentes tipos de rubro. Entonces las obras son diferentes. Las áreas de oficinas, por ejemplo, pueden ser distintas también. Entonces, para que tú obtengas el valor comercial de un local industrial, debes sumar el terreno, debes sumar las edificaciones, las obras complementarias y demás tipos de instalaciones, y así obtienes el valor comercial. Eso quiere decir entonces de que un local comercial no va a tener un metraje, un valor de metro cuadrado similar al del frente, por ejemplo. Exacto, puede variar. Lo que sí puede ser similar es el terreno, ¿no? El valor por metro cuadrado de terreno. Pero acuérdate que vas a vender el local industrial, ¿no? Y Gabriel, mira, justamente ahorita acabo de sentir mi celular y veo que nuestros seguidores nos están haciendo una consulta dentro de esto, ¿no? Porque te estaba consultando cuál es el valor comercial del precio de un inmueble, ya sea para casas, departamentos. Ha sido perfecto hablar de los locales comerciales, industriales, que es distinto. La mayoría de nuestros seguidores son departamentos, casas. Ahorita justo nos está escribiendo Rebeca Ramírez, de acá de Maranga, y me dice que por favor te haga la consulta con respecto, pero a casas y departamentos, porque tiene un caso en el que en algún momento chocó y le dijeron de que ella tiene una casa y en un momento vendió un departamento, ¿no? Entonces le pareció muy extraño, o sea, más o menos ampliando un poco su pregunta, ¿cómo es que una casa no la pueden valorizar con un departamento, ¿no? Que por lo menos uno sabe que la casa a veces es precio terreno, ¿no? La edificación, entonces quiere saber un poquito más profundo esto porque parece que vamos a tener una nueva cliente. Una nueva cliente. No, y vamos a resolver su pregunta justamente para que vea que acá justamente mis amigos de Centro 21 dominan el tema, ¿no? Y mira, el tema de las casas en realidad, claro, definitivamente cuando haces un análisis, una casa no lo puedes comparar con un departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el departamento tiene características propias como departamento. Por ejemplo, en un edificio, pues, los departamentos tienen áreas comunes, ¿no? Dando un ejemplo extremo, en el caso hay un terremoto, un ejemplo extremo, disculpe por el ejemplo. Esperemos que no. Pero el tema es de que si se cae, ya cada departamento tiene un porcentaje de área común. O sea, el que se cae, que tiene 100 metros, no va a decir yo voy a reclamar mis 100 metros de terreno. No puede ser eso, ¿no? En caso de casas, la casa sí tiene el 100% del terreno. Entonces, esa, por ejemplo, es una gran diferencia, ¿no? La otra, pues, que como casa tú puedes hacer dentro del cual
cualquier tipo de modificación que tú quieras. Es más, hasta tú puedes tumbar la casa y puedes construir, cosa que no pasa lo mismo con departamentos. No necesitas un permiso de la junta de propietarios para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque tienes áreas comunes. Y hoy en día que están saliendo los edificios multifamiliares, que hay 10, 15, 20, 25 pisos, si tú quieres hacer algo, cambiar algo, porque ha pasado en que, bueno, ya entrando un poquito más o profundizando, quizás saliéndome un poco de lo que estamos conversando con respecto a por ejemplo, ¿no? Un departamento que el señor en registros públicos dice 125 metros cuadrados, pero cuando ha ido alguien a tasar, un ingeniero, ustedes mismos, ¿no? A ver el metraje, sale 145, ¿no? A veces pasan este tipo de cosas. Entonces, para tú poder hacer una modificación, no es como en tu casa, que tú puedes hacer como tú quieras, igual viendo ciertos los parámetros, ¿no? Pero en un departamento tienes que igual solicitar, hablar con la junta de propietarios para ver el permiso de todo y bueno, y si va a calzar con el... Y pasa porque yo he visto departamentos que tienen en la azotea, por ejemplo, ¿no? Una ampliación. O a la misma altura también, que he visto este departamento en Miraflores, que a la misma altura una puerta conectada a un área común, que es una terraza, pero que solamente el departamento tenía acceso. Que seguramente, bueno, en su momento qué cosas habrán pasado, cómo habrán modificado la edificación, pero esa área en realidad no le corresponde. Y si quisiera declararla, pues tiene que pedir permiso a la junta de propietarios, porque acuérdate que en la partida, cada departamento ya tiene consignado su porcentaje de área común. Justamente, Gabriel, hablando de inscripciones y todo en registros públicos, una consulta. ¿Se puede tasar una propiedad que no esté inscrita en registros? Mira, sí se puede tasar, ¿ya? Sí, hay propiedades que están con constancia de posesión solamente. Hay propiedades que se encuentran solamente con acciones y derechos. Inclusive también hay propiedades que son bien a futuro en el caso de los departamentos, ¿no? Entonces sí se puede hacer la tasación. Sin embargo, el valor del predio va a ser menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías en ese caso? Bueno, en realidad que regularice, ¿no? De que se puede vender, pero la única forma que puedes comprarlo, lógicamente, es al contado, porque todavía falta regularizar. Tener en cuenta, pues, que la mayor cantidad de porcentaje de ventas es a través de los bancos, entonces el banco exige, pues, que el inmueble esté inscrito en SUNAR. Si tú quieres comprar una propiedad, un departamento o una casa, por ejemplo, debe estar inscrita en registros públicos. ¿Para qué? Para que recién puedas hacer la venta y no que esté con constancia de posesión. Bueno, entonces acá realmente lo que rescatamos es que si queremos vender al mejor precio, debemos regularizar absolutamente todo. Las inscripciones, lo que no esté inscrito, la declaración de fábrica que nosotros conocemos en el rubro, ¿verdad? Exacto, o sea, si hablamos de temas regularizar, pues lo primero que tiene que ser es que el inmueble debe estar inscrito en SUNAR, que también no cuente cargas y gravámenes, ¿no? También pues que tenga la declaratoria de fábrica, lo ideal que esté declarado la fábrica, o sea, la construcción, porque a veces también confunden las áreas que figuran en el HR, el PU, o sea, en la municipalidad. En la municipalidad se consignan las áreas también, entonces también a veces los propietarios confunden que esa es la declaratoria de fábrica, cuando solamente esa área figura en la municipalidad. Entonces lo ideal es que esas áreas figuren justamente en SUNAR. Claro, justamente hay inscripción, claro. Claro, o sea, lo que sucede es que ellos ven el metraje en sus documentos, el HR, el PU, y dicen, señorita, pero si aquí dice, no, hay que revisar toda la documentación, que es lo que nosotros hacemos como agentes inmobiliarios, ¿no? Para poder llegar a un precio también, ¿no? De la mano definitivamente con ustedes los tasadores. Y mira, casualmente ahora que hablabas del banco, hoy en día sabemos que acá en Perú la mayoría de compras de inmuebles se da un 80-20, ¿no? Un 80% sacan créditos hipotecarios para poder adquirir una propiedad y sabemos que los bancos son más rigurosos, más exigentes y piden determinados documentos. Ahora, ¿qué pasaría? Aunque damos un ejemplo de un caso, por ejemplo, de, vamos a decir, un propietario que está en el 5º piso, ¿no? Y tiene la azotea. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros sabemos que es un flat y empiezan a construir un cuarto, material noble o puede ser con drywall, que es lo normal. Después otro cuartito o simplemente ya tuvieron un área de parrilla, algo. Entonces, a la hora que quieren vender, para ellos es un dúplex. ¿Qué sucede ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo explicarles cómo eso incluye en la tasación? ¿Lo pueden tasar? ¿El banco cómo lo va a interpretar? Es distinto, claro, ¿no? Sí, o sea, en realidad es diferente, ¿no? Porque hay departamentos que sí indican, por ejemplo, el área, que es su área techada, área ocupada, en el mismo piso, supongamos en el piso 5, y encima tienen unos aires que sí figuran en la partida como aires, pero no hay construcción. Entonces, esos aires, si supongamos no construyen, tienen un valor también.
¿ya? De un valor. Pero si construyen, entonces en realidad esos aires hay que sumarle la edificación. O sea, dependiendo del tipo de construcción que se tenga, esas áreas tienen que ser declaradas. O sea, tiene que ser inscrito en registros públicos. ¿Podríamos considerar es un dúplex? Como un dúplex. Claro, dependiendo. O sea, si en realidad construyen como para tener más facilidades, más usos, puede ser un dúplex, ¿no? El valor también va a ser distinto. Si es que en la copia literal inscrita en registros públicos dice un flat o dice departamentos más aires, no es lo mismo que yo pueda salir a vender al mercado un dúplex, ¿no? Exacto, O sea, así definitivamente. es. Claro, va a ser un dúplex. Perfecto, Gabriel, de verdad. Gracias por esto. Y me estaba olvidando, nuestra seguidora nos ha dicho que muchas gracias por haber dado una respuesta perfecta. Ya tiene las cosas más claro. A ella por seguirnos. A Rebeca. Bueno, a Rebeca, gracias. A ver, igual seguimos, por favor. Si quieren hacer más consultas, síganos y van a estar al tanto de todos estos podcasts. Gabriel, vamos por una pregunta más. ¿Se puede llegar a tasar una propiedad como terreno? ¿Cuáles serían los aspectos a considerar en este caso? A ver, coméntanos un poquito. Claro, mira, bueno, en la actual tendencia, necesidad que existe en el mercado inmobiliario, como por ejemplo el desarrollo de propiedades multifamiliares, ya en sí las propiedades ya se van inclinando justamente para construir edificios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay casas que están en buen estado, ya sean ubicadas en San Borja, en Miraflores, en Surco, hay propiedades que están en buen estado, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el mercado realmente te va a pedir que esa propiedad, te lo van a comprar, mejor dicho, como terreno, ¿no? ¿Y a qué se debe? Se debe justamente por la necesidad del mercado. Así la construcción está en buen estado. Dando un ejemplo rápido, bueno, en Surco, frente a Surco La Molina, en la avenida Javier Prado, hace una propiedad que vale que tiene 1000 metros cuadrados de área de terreno y tiene un piso y un sótano, ¿no? Sí, la edificación en realidad tiene muy buena arquitectura, es una casa con piscina, ya está hecho por arquitecto inclusive, tiene muy buen diseño. Para llevar. Está muy bien, ya, pero ¿qué pasa? Que esa propiedad en sí lo han comprado como terreno. ¿Por qué? Porque sobre el cual van a hacer pues un local comercial. Entonces la edificación ya no es considerada. Otro ejemplo rápido también me pasó en San Borja, en Surco tasé una propiedad que estaba por la avenida Encalada, con Primavera muy cerca en esa zona, ya donde en sí también el potencial de ese predio también es como terreno. La edificación está en buen estado, es una edificación antigua, con acabados antiguos, ¿no? Se puede habitar, o sea, la edificación no se va a caer, ¿no? Definitivamente. Pero va a depender de lo que quieran hacer. Va a depender, el mercado, claro, el mercado, porque en la zona ya existen viviendas multifamiliares y ahora la tendencia, pues, ya no es tanto que se compran propiedades grandes, porque esas casas en realidad ya le queda grande a las familias. Acuérdate que en esas casas que miden 250 metros, 300 metros, un poco más, en sí, el primer piso, pues, ¿qué consta? Consta de una cochera, que a veces tiene para dos vehículos, una sala comedor amplia, una cocina amplia, un patio posterior, un baño, escalera. Exacto, y arriba los dormitorios, 4 o 5 dormitorios. ¿Y qué pasa? Que ahora, pues, si nosotros observamos el mercado, los departamentos tienen otras características donde hasta inclusive podemos llegar a departamentos más pequeños, ¿no? De 40 metros, pero hay departamentos de 90, los monoambientes 100 que hoy metros. en día Exacto. son considerados tanto para universitarios, personas solas que también empiezan o parejas, ¿no? Y la tendencia es no tanto porque no quisieran vivir una casa, sino por el precio, ¿no? Porque los precios de las propiedades han cambiado bastante durante los últimos años. También mantener una casa vamos a hablar un poquito saliendo del tema quizás, lo que son pagar arbitrios, todo este tipo de cosas, todos los impuestos, la limpieza de una casa de 2 pisos. Exacto. A veces hoy en día se quedan ya la mamá, el papá, los hijos se van. Sí, entonces, lo veo, sí. ¿qué hacen personas mayores? Sí, la gente adulta, claro. O sea, en sí cuando quiere, o de repente también se da porque es una herencia. Claro. O sea, cuando es una herencia, porque los padres fueron los propietarios, ahora son los hijos, y ya los hijos no pueden, no porque no puedan ponerse de acuerdo, sino porque de repente viven en Estados Unidos, u otros ya no viven acá en la ciudad, y es un poco difícil que puedan mantener la propiedad, deciden en conjunto venderlo, y es por eso que se vende como terreno. Ya se va deteriorando, pues, ¿no? Claro. Pasan este tipo de cosas. La tendencia misma nos lleva a que justamente por el área mayor de terreno ya no podamos venderlo como lo que es, ¿no? Una casa familiar,
sino Exacto. justamente nos va a llevar a la tendencia de las habitaciones multifamiliares. Y por eso, Claro, por pues, que esas propiedades, o sea, se venden como terreno. Eso no quiere decir que en realidad el precio sea más alto, ¿no? De la propiedad. O sea, en No, realidad sino como terreno, la como propiedad terreno. se vende como terreno, ya no consideran la edificación y sobre el cual van a hacer construcciones, van a hacer una vivienda multifamiliar. Entonces, por eso, ¿pero por qué se da? Por la necesidad del mercado. Y depende también mucho de las ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay propiedades que sí, si nos vamos, si nos vamos a La Molina, a La Planicie, o nos vamos a Casuarina, bueno, en esas zonas sí llegando existen más allá viviendas grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La Planicie normalmente pues no vas a encontrar tantas viviendas multifamiliares, sino son unifamiliares, casas mucho más amplias, y ahí pues la tendencia es diferente, ¿no? O sea, todo depende de la zona. Efectivamente. Claro, lo que yo quisiera consignar muy bien es que cada zona tiene diferentes tipos de necesidades y de diferentes tipos de evolución, por si acaso, ¿no? O sea, no podemos comparar un distrito con el otro. En el mismo distrito no podemos comparar una zona, por ejemplo, la Avenida La Marina, como si estuvieras estuvieras en la Avenida La Mar o estuvieras en una zona residencial, comercial. Por ejemplo, en el Callao existe zona industrial, comercial, Claro, residencial. va a variar, así que Y atentos varía, nuestros, ¿no? nuestros Claro. seguidores de San Miguel, por Así favor, es. y el Callao, para que escuchen cómo va todo. Gabriel, ¿el promedio del metro cuadrado de terrenos es igual al promedio de metro cuadrado de área ocupada para departamentos? Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es diferente. Sí, ¿Cuál es es? muy distinto. Mira, ya, pongamos un ejemplo que exista un terreno que tenga 5.000 metros cuadrados sobre el cual tú puedes desarrollar viviendas multifamiliares, ¿no? Puedes desarrollar torres de 15 pisos de altura, ¿no? Hasta 20 pisos de altura. Entonces, el metro cuadrado de ese predio, para que compradores que son constructoras se animen a invertir y hagan ese proyecto, levanten, pues va a ser diferente a un valor por metro cuadrado de un departamento. Hablamos que el terreno mide 5.000. El promedio de metro cuadrado de repente para esa área vendible ya puede estar oscilando. Si queremos que fluya, puede ser 1.200 el metro cuadrado. Y nos vamos a San Miguel, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero un departamento nuevo, ya que es con ascensor, puede ser 1.800 el metro cuadrado. Entonces varía, ¿no? Y caso contrario también puede pasar, digamos, en terrenos pequeños. Ya hay terrenos que no cumplen, pues, para hacer un proyecto grande, que solamente pueden medir, hay terrenos que miden 60 metros cuadrados, o hay terrenos que están dentro de condominio. Hace poco te hacía una casita acá en San Miguel, por Girón Sur, ¿ya? Muy cerca de la Avenida Lima. Ya, ahí el metro cuadrado de Son terreno casos atípicos, para esa efectivamente. propiedad, más o menos puede estar 800, ¿no? Más abajo. Claro, o sea, uno dice, pero no, yo estoy en San Miguel, y San Miguel vale 1.500. Se va a el depender área- de la el zona, área por era supuesto, pequeño, No, ¿no? ¿Cómo depende de está la considerado? característica del predio, porque ese predio está dentro de un condominio, Ok, ¿no? ok. O sea, y es una casa pequeña que cada piso tiene 60 metros cuadrados. Entonces depende, o sea, cada predio, en realidad, lo que siempre digo, es tratado de manera independiente. O sea, tú no Claro. puedes comparar. Poner la casita ahí, dentro Uno con el otro, puede ¿no? ser que no tampoco tenga proyección. A veces pasa en las quintas. Exacto. Casualmente, hablando de esto de las quintas, otra de las razones es que no es lo mismo una casa que no tiene proyección, correcto, dentro a de una casa que está en una avenida, ¿no? Que puede tener parámetros quizás para 2, 3, 4 pisos, ¿no? Claro. Definitivamente eso es distinto y lo bueno es que podemos decirle a los clientes eso y bueno, muchos lo comprenden, ¿no? Exacto. Perfecto. Gabriel, mira, te iba a hacer una pregunta más hasta que mi compañero Julito pueda terminar ya para nuestros seguidores. Claro. Consulta. ¿Pueden dos informes de tasación indicar valores comerciales diferentes? ¿Por qué sería la diferencia? ¿Qué ha sucedido? ¿Te ha sucedido? Sí, mira, en realidad sí es una pregunta, o sea, muy buena y muy interesante porque definitivamente se puede presentar tasaciones con diferentes valores. Lo ideal en realidad que tengan un margen cercano, ¿no? Si por ejemplo yo digo que la casa vale $500,000, pues que el otro tasador diga que valga 530, 550, o sea, Claro. es normal, ¿no? Pero si yo digo que vale 500,000 y el otro dice que vale 700,000, entonces ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, las tasaciones, o sea, yo siempre lo digo, las tasaciones son emitidas de manera objetiva, transparente, independiente, con criterio propio del tasador.
O sea, que no tengan ni un tipo de influencia tanto de la parte del comprador ni el vendedor. Si tú contratas a un tasador, en realidad pues estás contratando un profesional. El profesional te debe indicar el valor comercial de tu predio, en el cual pues se supone que ya tiene experiencia y te va a poder definir realmente y recomendar a qué precio va a salir al mercado. Entonces, dentro de ello pues ingresa pues que definitivamente no sea influenciado por ningún tipo de factores. Y se supone que también el tasador te va a indicar el valor real de la propiedad. Doy un ejemplo, o sea, a mí me pasó en una casa en Surco que la tasación anterior, ya que fue elaborada más o menos hace 3 años, le dieron el metro cuadrado a $2.000. Y es una casa, ¿ok? Cuando hice el análisis, el estudio para saber la tasación, salió $1.500 el metro cuadrado. Y ojo, que también coincidía mucho con una de las propietarias, porque una de las propietarias también se dedicaba al mundo de bienes raíces y me hizo el comentario también que más o menos ella había estipulado ese precio, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. O sea, contratas un tasador para que te diga realmente cuánto vale tu propiedad, para que tú salgas con el precio real a la venta, ¿no? Y tengas éxito, actual, ¿no? sobre Claro. todo, porque tú nos mencionas que la tasación tiempo. anterior había sido 3 años. 2 años anteriores. Claro. Que bueno, en la actualidad, dada la coyuntura, han sucedido tantas cosas de que varía, lógicamente. Hoy en día ¿Sí? muchos propietarios te dicen, ¿no? Tú le das un alcance de un valor, en este caso nosotros como agentes inmobiliarios, y te dicen, yo ya tengo una tasación, ¿no? Y la pregunta de siempre es, ¿de cuándo es su tasación, no? Claro. ¿Cuánto tiempo quizás podemos, o va a depender de la coyuntura, va a depender de muchas cosas, que pueda yo, vamos a decir, mi tasación es de hace 1 año, 6 meses, el tiempo que pueda Claro, ¿qué validez ayudar? tiene la tasación? Claro, Bueno, las tasaciones van consignadas dentro del informe que tienen validez 1 año. 1 año. Pero lógicamente el mercado en realidad es variable, ¿no? O sea, si el mercado es estable, 1 año se puede mantener el valor comercial. Imagínate lo que pasó en pandemia, ¿no? En pandemia, en enero del año 2020, el inmueble tenía un valor. Después de marzo tenía otro valor que había cambiado lógicamente por todo lo que pasó del COVID. Toda esta coyuntura Exacto. fue... Exacto, entonces ahí, por ejemplo, ya te recomienda de repente ver otro tipo de, otra tasación, porque ya hubo una variación en el precio. Igual, o sea, hasta ahora los inmuebles han variado también desde el momento que pasó pandemia, ¿no? Igual, cada predio también, hasta la fecha también tiene que ser analizado de manera independiente, que siempre recomiendo, ¿no? Claro. Y la tasación tiene un tiempo de vigencia, ¿correcto? Y eso está dentro de tu informe, ¿no? Claro. Porque como te decía, hay clientes que dicen, no, yo tengo una tasación de hace 2, 3 años, como lo mencionaste, que el día de hoy el valor no va a ser el mismo, ¿no? Y como dices tú, la coyuntura, la política pueden influir, el dólar, o sea, son muchas cosas. Cosas externas, macro, que pueden influenciar mucho, sea por ejemplo la política, sea el tema de salud con el tema de COVID. Ahorita, bueno, la guerra que está pasando, ¿no? En otros países varía bastante, como también temas naturales, lo que pasó pues en Punta Hermosa también, ¿no? Con las propiedades, o sea, son casos especiales que va a hacer que tu inmueble varíe. Y por eso que en ese caso puntual tienes que hacer una nueva tasación. Más o menos profundizando un poquito eso, hablando de los precios, digamos, perdón, del costo, digamos, del valor comercial, perdón, de una tasación con otra, también tiene que calzar con el banco, porque como la mayoría son créditos hipotecarios, el propietario puede tener una tasación, pero el banco a veces tasa otra cosa. ¿A qué se debe? Quizás es diferente, tiene que estar alineados, más o menos. Claro. ¿Qué nos podríamos decir? Mira, los bancos grandes, por ejemplo, tienen diferentes empresas tasadoras, ¿no? Y esas empresas tasadoras son contratadas por las entidades financieras y son sus proveedores directos, ¿ya? Y cada empresa en realidad, que varias de ellas ya tienen años en el mercado, tasando para los bancos, entonces ellos ya consignan una base de datos y a veces cuando hacen sus análisis, pues a veces, o sea, digamos que en San Miguel hay departamentos, ya en San Miguel han hecho otro tipo de tasaciones, ¿no? Entonces simplemente lo que pueden hacer dentro de sus análisis es revisar, digamos, un historial de tasaciones anteriores y para ver cuánto vale el metro cuadrado en la zona, ¿no? Ahora, también es cierto que a veces pueden ser conservadoras. O sea, bueno, a veces, nomás digo. O sea, te digo porque no siempre las tasaciones de los bancos son conservadoras, sino pueden calzar con el valor de la propiedad, ¿no? Ahora, si le dicen conservador, es por el mismo propietario. O sea, tenemos que tomar en cuenta ello.
A veces el propietario mismo que recibe la tasación del banco, para él le parece bajo, porque siempre los propietarios tienen expectativas mayores sobre su precio. Entonces, por eso de repente se genera esa idea de que a veces las tasaciones sean muy conservadoras. Ese es un motivo. La otra es, como te digo, ya tienen base de datos y más o menos coloca casi el mismo valor por metro cuadrado y a veces hace que sea conservador el valor por metro cuadrado, ¿no? Claro. Gracias, Gabriel. De verdad que nos has enseñado bastante el día de hoy. Nuestros seguidores estoy segura que están felices por esto. Y te quiero agradecer por haber estado hoy acá. Julito también. No, ustedes, más bien, gracias, Julio. No, sí, por supuesto. Muy Gracias, agradecido Alessandra. por toda la información. Nos ha refrescado bastante. Y sobre todo, para los seguidores, es recomendable siempre utilizar la opinión siempre de un experto, ¿no? En este caso pueden contar con Gabriel Arevalo. Bueno, Gabriel, gracias por estar aquí, pero ahora estoy seguro que nuestros seguidores quieren saber cómo localizarte, tus redes sociales, un número para contratos. A la cámara, por favor. Claro que sí. Bueno, en principio agradecer a Centro 21, a ustedes dos justamente por la entrevista, muchas gracias. Soy Gabriel Arevalo, CEO de Avetaciones. Me pueden encontrar a través de mi fanpage, también tengo TikTok y tengo página web. Mi página web es www.avetaciones.com, también Avetaciones en TikTok, también Avetaciones en mi fanpage. Y mi número celular es 9622-07422, 975-316-383. Solo para Gracias. contratos. Así es. Bueno, no se olviden de seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Son bienvenidos para que puedan seguir aprendiendo sobre este rubro inmobiliario, que es muy interesante, muy bonito. Recuerden Facebook, Instagram, TikTok y encuentran este podcast en YouTube. Gracias por todo. Nos estamos viendo y muy amables por estar con nosotros en nuestro podcast 121% Premium. A seguirnos.